recreo. Muy buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a su canal de YouTube Se Acabó el Recreo. Nosotros pertenecemos a la plataforma educativa Sebas y a lo largo de sus videos que observarán desde su canal abordaremos la materia de historia del tercer año de secundaria, donde ustedes podrán observar el pasado para formar una conciencia crítica y reflexiva acerca del presente. Así podremos formar un criterio que nos permita acceder a un mejor futuro. Para comenzar nuestro curso, iniciaremos con el tema que habla de los cambios que han sucedido durante la historia de México, para poder tener un panorama amplio de cuáles han sido los sucesos más importantes en nuestra nación. A lo largo de los milenios, diferentes grupos humanos que han vivido en México experimentaron grandes transformaciones sociales, económicas y guerras. Han alcanzado acuerdos o adoptado innovaciones que mejoraron su vida. El cambio es la constante de la historia de nuestro país, al igual que cualquier otra sociedad en el mundo. Y tú te has dedicado a estudiar durante los últimos 2 años de secundaria la historia de los mexicanos, aunque no del país llamado México, que se inició con la llegada de los primeros pobladores a nuestro territorio hace más de 10,000 años y con el surgimiento de las civilizaciones mesoamericanas hace aproximadamente 5,000 años. Como viste en nuestro segundo grado, se fue transformando drásticamente por la conquista española en 1521. Este acontecimiento marcó cambios en las estructuras sociales y económicas mientras se establecía la civilización occidental y la religión católica. La adopción de los elementos de la civilización occidental ha logrado que casi desaparezcan aspectos claves de las antiguas tradiciones mesoamericanas, como la religión, la organización política. Sin embargo, aún persisten diversos elementos de la vida de las comunidades campesinas de origen indígena, la práctica de la agricultura, las celebraciones, las lenguas que hablan de una tradición milenaria que sigue presente hasta nuestros días. Historiadores y pensadores como Lucas Alemán en el siglo XIX y José Vasconcelos en el siglo XX sostenían que la mayor transformación en la historia de México fue la conquista española en el siglo XVI. Este evento permitió que llegaran a estas tierras la cultura occidental, heredera de las culturas clásicas del Mediterráneo y de la tradición cristiana. Así México fue incorporada a la historia occidental. Heredera de las culturas clásicas, la conquista produjo la cristianización y la occidentalización de la población mexicana, incluyendo a pueblos indígenas y a personas de origen africano que fueron traídos como esclavos a nuestro país. Un aspecto central de esta transformación con Vasconcelos es el tema entre los indígenas y el mestizaje con las personas de origen europeo. Este proceso borró las diferencias que existían entre ellos. Se originó la población mestiza mexicana, la verdadera protagonista de la civilización mesoamericana que aún hoy es la cultura fundamental de nuestro país y es compartida por la mayoría de la población, mestizos o indígenas. Después de permanecer bajo el dominio de la corona española, una de las transformaciones más importantes en la historia de nuestro país ha sido precisamente la obtención de la independencia de España y la lenta consolidación de la soberanía nacional que hemos estudiado a lo largo de este ciclo escolar. La soberanía nacional además estuvo amenazada por naciones extranjeras que se aprovecharon de la convulsión política y la debilidad económica de las primeras décadas del recién independizado país, para tratar de hacerse de sus recursos e incluso para conquistar el territorio. El siguiente cambio trascendental fue el triunfo del liberalismo y la conformación del Estado liberal. Formó a México en una sociedad moderna. Para ello, los liberales se fijaron como meta aplicar los preceptos emanados de la Constitución de 1857, las libertades religiosas y de prensa, la escuela gratuita, laica y positiva, entre otros aspectos. Además, creían que la introducción de modernas vías de comunicación y transporte darían al país el impulso tecnológico que se necesitaba. En el orden económico se fijaron metas específicas como atraer capital extranjero, la supresión del sistema de alcabalas, las técnicas y sistemas agrícolas e industrialización. Los proyectos liberales se consolidaron en las últimas décadas del siglo XIX y a principios del siglo XX, bajo el mandato de un personaje que se hizo protagonista de este periodo, don Porfirio Díaz Mori.
Cambios trascendentales en la historia de México se forjaron en esta época, destacando la pacificación del país, la forma de hacer política, pero sobre todo la estabilidad y el progreso económico que se lograron a costa de una enorme deuda social. Vino luego la Revolución, un régimen nacionalista con contenido social que ayudó a integrar a la sociedad mexicana. La Revolución Mexicana fue la chispa que empujó la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se incluyen artículos sobre la soberanía nacional, el subsuelo, los derechos de propiedad, los grupos comunitarios sobre la tierra de su comunidad, derechos de los trabajadores a organizarse e ir a la huelga, la educación obligatoria, laica y gratuita, entre otros artículos importantes. A lo largo de los siguientes años, entre 1920 y el 2000, México fue gobernado por el régimen surgido de la Revolución Mexicana. Entre 1920 y 1934, los presidentes de México fueron los propios caudillos, es decir, los generales que habían logrado poder y prestigio durante la lucha. A partir de 1929, estos caudillos organizaron el Partido Nacional Revolucionario o PNR, que actualmente es el PRI, el cual se mantendría en el poder durante el resto del siglo XX. El régimen posrevolucionario logró cambios trascendentales en lo político, en lo económico y en lo social. En el ámbito de la política, el poder se centralizó en el gobierno federal y en el mandatario en turno. El Congreso, los gobernadores, las empresas públicas e incluso el partido oficial eran controlados por el presidente de la República. En el rubro económico se fomentó la industrialización del país, por lo que entre 1945 y 1980 la economía mexicana creció como nunca antes. Si bien se elevó el nivel de vida de buena parte de la población, el campo no siempre contó con los mismos beneficios y se modernizó con la misma celeridad. En décadas recientes se ha vivido un nuevo cambio con la transición a la democracia y la creación de un régimen plural de partidos. La importancia del desarrollo económico que experimentó México a partir del siglo XIX permitió el crecimiento de la economía capitalista, la urbanización de la población, el desarrollo de la agricultura, minería y el petróleo, la industrialización, la construcción del sistema de transportes y de comunicaciones. El resultado ha sido un mayor bienestar material para la población mexicana en algunos aspectos y un incremento en los servicios educativos y de salud. Estos son los cambios más trascendentales que han ocurrido en México desde que comenzamos a estudiar su historia a partir de que se van consolidando todos estos elementos que hemos mencionado. Como podrás ver, así como ha habido infinidad de progresos que nos ha traído el desarrollo social, también hay temas que siguen pendientes en la República Mexicana y en nuestro país y que es importante que tú como estudiante de la materia de historia del tercer año de secundaria empieces a observar y a integrar tu criterio para que tú sepas qué sería lo positivo, lo correcto y lo justo para encaminarnos hacia tener un mejor futuro. Muchas gracias. Esta fue nuestra clase de historia, nuestra primer clase de historia de tercer año de secundaria en tu canal de YouTube Se Acabó el Recreo. Yo soy tu maestro Daniel Soto y recuerda que pertenecemos a la plataforma educativa Sebas y que en el canal puedes encontrar todo el universo de materias que mis compañeros te estarán instruyendo para que tú puedas continuar aprendiendo y educándote con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias y hasta luego.